Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. 121. El mundo está eliminado. Un loco que irrumpe solo en la batalla. Capítulo 121. Eliminación mundial. Un loco que irrumpe en la formación solo. El primer rayo del amanecer atravesó la pesada noche, proyectando un blanco pálido y desolado sobre las ruinas vacías. El viento aullaba misteriosamente a través de las fisuras de la tierra desgarrada. Cráteres irregulares dejados por los bombardeos de Noble Fantasma estaban esparcidos por todas partes, y el aire estaba lleno del acre olor a quemado y azufre. Mordred y Karna estaban uno al lado del otro en el borde de un cráter profundo, mirando a Siegfried, que se estaba desmoronando en cenizas en la tierra quemada, con los ojos llenos de conmoción y confusión. ¿Los sirvientes normalmente no se disipan en partículas mágicas puras cuando se retiran? Porque el sable de la facción negra parecía más como si hubiera sido borrado a la fuerza y rechazado por el propio mundo, e incluso los rastros de su existencia fueron eliminados por completo? Con muchas preguntas sin respuesta, Mordred frunció el ceño y envió un mensaje telepático. Maestro, Lancer apuñaló por la espalda e incineró a saber de la facción negra. Pero, ¿era ese tipo realmente un sirviente? El que peleó contigo al principio era de hecho un servant, pero luego, su cuerpo fue corroído por una entidad desconocida. ¿Una entidad desconocida? Este término hizo sonar las alarmas en el corazón de Mordred, no por una premonición instintiva, sino por su naturaleza innata como espíritu heroico. Se sintió como si el oponente era un enemigo del mundo, y ella, como espíritu heroico, tenía que oponerse a él. Luego te explicaré los detalles. Primero, preguntemos sobre la postura de Lancer. Mordred miró sutilmente al solemne Karna a su lado, completamente perplejo. ¿Y qué hay de Lancer? Aunque solo fue una alianza breve, me di cuenta de que no era malvado. Ruler desconfía bastante de mí. Afirma que Lancer la atacó antes. Mordred giró repentinamente la cabeza, sus ojos esmeralda se abrieron mientras miraba a Karna y soltó una pregunta. Oye, Lancer. ¿Atacaste a Ruler antes? Karna no tenía intención de ocultarlo y asintió con calma. Luego miró el sol naciente que ascendía lentamente por el horizonte. Amanece. Mi ataque sorpresa contra Ruler ha fracasado. Debo regresar con mi maestro para expiar mis pecados. Espero que tengamos la oportunidad de luchar juntos nuevamente. Dejando esta ambigua declaración, Karna agitó su capa de color negro carmesí, se convirtió en un espíritu y desapareció en la luz de la mañana. Por la carretera. Arthur arrojó casualmente a Gord, quien había muerto por la reacción de los hechizos de comando, al suelo y se paró a unos metros de Jeanne. Una sonrisa suave e inescrutable se dibujó en su rostro mientras hablaba suavemente con el gobernante, cuya expresión cambiaba constantemente. Por favor, no se pongan nerviosos. Operó de forma independiente dentro del campamento de la facción roja y desconocía los planes de los otros maestros para atacar a Ruler. Mientras hablaba, Arthur levantó la mano, señalando el cadáver de Gord y apuntando a su brazo arrugado y ennegrecido. Además, sospecho que hay algo raro en los Igmillenia. La anomalía del sable de la facción negra probablemente no sea un accidente. La mirada de Jeanne recorrió el extraño cadáver de Gord, con sus delicadas cejas fruncidas. Anomalía, maestro de saber de la facción roja, ¿tiene alguna evidencia? Arthur extendió las manos con una expresión de arrepentimiento en su rostro. Pura especulación. En cuanto a las pruebas, una vez que entré en Trifas, naturalmente las investigaré. Como gobernante, cuyo rol es asegurar el buen desarrollo de la Guerra del Santo Grial, creo que nuestras posturas son coherentes respecto a la investigación de esta anomalía. Jeanne interiormente no negó las palabras de Arthur, pero como gobernante, nunca podría formar una alianza con ninguna facción. Esta es una batalla sin precedentes en la que 14 sirvientes lucharán entre sí. Para garantizar la justicia, no favoreceré a ningún bando. En cuanto a la anomalía del sirviente, prestaré mucha atención. Gracias por recordármelo. Arthur sonrió sin comprometerse y asintió. He recibido la respuesta estándar del gobernante. Bueno, entonces, separémonos. Apenas había hablado, Mordred, ahora con ropa informal, aceleró en el viejo vado. Se asomó por la ventanilla y gritó con fuerza. Maestro, ¿por qué pierde el tiempo? Si no se va ahora, ¿esperará ser el objetivo del enemigo? Próximo. Arthur hizo un gesto con la mano, se dio la vuelta y caminó hacia el destartalado coche. Fue solo entonces que el gobernante, que había mantenido una actitud seria y vigilante, se dio cuenta de un problema crítico. El viaje en el que ella había tomado anteriormente ya se había ido debido a la magia de la sugestión. Incapaz de espiritualizarse, ahora solo podía caminar hasta Trifas a pie. Eso. Jeanne instintivamente llamó a Arthur, sus pálidas mejillas se sonrojaron instantáneamente y su voz apenas fue audible. ¿Podrías llevarme? Arthur se giró, sus ojos evaluaron juguetonamente a la avergonzada Jeanne y saludó casualmente. Entra. Castillo milenario, Cámara del Rey. Un silencio sombrío envolvió toda la sala. Vlad III permanecía sentado en su trono, en silencio. Su tez morbosamente pálida contrastaba marcadamente con su atuendo noble completamente negro.
Su cabello blanco y sedoso colgaba, pero no podía ocultar sus ojos gélidos y penetrantes. La atmósfera en la cámara del rey era sofocante y opresiva. Incluso los presentes, que eran todos extraordinarios, sentían una fuerte presión. Darnik, el patriarca de Igmillenia, dio un paso adelante y se inclinó respetuosamente ante su sirviente. Oh rey, te imploro que calmes temporalmente tu ira. El asunto de la reacción de Saber contra Gord no está claro. No debemos caer en el caos. Al escuchar el consejo, los ojos de Vlad III se movieron levemente y el aura opresiva casi tangible retrocedió un poco. Mi subordinado cayó en combate, y acepto con calma este honor. Sin embargo, las acciones de Saber en el campo de batalla fueron absolutamente anormales. A diferencia de los otros sirvientes que estaban sumidos en sus pensamientos, Astolfo, el jinete neutral, vestido con un atuendo extravagante y con una sonrisa inocente, levantó un brazo. ¿Entonces Lancer sospecha de nosotros? ¡Qué extraño! ¿No eres tú también un sirviente? Vlad III miró a Astolfo con tristeza y habló con indiferencia. El verdadero nombre de Saber es Siegfried, el famoso cazador de dragones de la poesía épica alemana. Estoy seguro de que él, como héroe, jamás se volvería contra su maestro. Lo que significa, la mirada de Vlad III, como un reflector helado, recorrió a los 4 sirvientes presentes, uno por uno, con una expresión grave en su rostro. Una mano oscura desconocida interfirió en su voluntad. El arquero Quirón, vestido con una armadura verde claro, con una sonrisa sincera y un destello de pensamiento en sus ojos. Siegfried, ¿eh? Si las generaciones posteriores no han dado nuevas definiciones a su leyenda, ¿deberíamos considerar si un maestro de la facción roja lo manipuló en secreto? Castera Viceverón, que llevaba una máscara sin rostro, meneó la cabeza y analizó con calma. ¿Influir en un sirviente mediante ataques y defensas mágicas entre amos? No creo que los magos modernos posean tal habilidad, HMM. Esta repentina exclamación de sorpresa fue como una piedra arrojada a aguas tranquilas, atrayendo instantáneamente la atención de todos. Avicebrón guardó silencio por un momento, luego miró a sus colegas en la cámara del rey, su tono se volvió increíblemente sutil. Alerta de campo límite, reacción única de sirviente, apareció en el perímetro más externo. El oponente destruyó los golems centinela y avanza directamente hacia el castillo sin detenerse. Al oír esto, los ojos de Vlad III brillaron con una luz fría. ¿Solo un caballero se atreve a invadir mi territorio? Muy bien. Todos, prepárense para recibir a nuestro invitado. 122. La fiera anda suelta. El bosque se está extendiendo. Capítulo 122. Bestias salvajes sueltas. Corrientes subterráneas en el bosque. En el camino rural que conduce al castillo Millenia, Arthur y Mordred estaban de pie junto al viejo vado, despidiéndose de Ruler, quien había solicitado bajarse a mitad de camino. La figura del santo desapareció rápidamente en las profundidades del denso bosque. El maestro y el sirviente intercambiaron miradas y se encogieron de hombros en señal de comprensión. Ingenuo como un tonto. De hecho, al pedir bajar sin motivo alguno, cualquiera sabría que pasa algo raro. Tras hablar, Mordred giró el cuello con entusiasmo, produciendo un crujido seco. Se giró hacia Arthur, quien estaba sumido en sus pensamientos a su lado, y le preguntó: «Maestro, ¿puede sentir lo que está pasando?» Arthur sonrió con impotencia. «Me das demasiado crédito. Las habilidades de percepción de Ruler superan con creces lo ordinario. Estoy igualmente superado». Al oír esto, Mordred inmediatamente hizo un gesto con la barbilla hacia la dirección en la que Ruler había desaparecido. «¿Entonces deberíamos seguirlos y unirnos a la diversión? Si Ruler viene corriendo, debe significar que alguien ha empezado una pelea». Espera un momento. Arthur metió la mano en su pregnandi, con un movimiento de la punta de su dedo, un cristal mágico usado para contactar con la torre del reloj salió silenciosamente. En el momento en que tocó el suelo, la luz de las estrellas floreció, entrelazándose en líneas de texto frío. El personal de inteligencia rumano en toda Rumanía pierde contacto una y otra vez. La última señal de socorro provino de las afueras de Trifas. La Santa Iglesia comercia frecuentemente con fuerzas extranjeras, sin propósito alguno. Berserker ha perdido el control y avanza furioso hacia el castillo Millenia. Ryder y Archer intentaron interceptarlo, pero fracasaron. Al ver el último mensaje, los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa cómplice, discerniendo instantáneamente la verdad detrás de la apresurada partida de Ruler. Pero para él, esto tampoco era una buena noticia. Se suponía que esta guerra del Santo Grial sería una competición equilibrada de 7 contra 7. Cualquier aumento o disminución en el número de sirvientes de cualquiera de los bandos inclinaría completamente la balanza de la victoria. Él y el equipo Lancer se habían unido para derrotar a Black Faction Saber por la noche, y ahora el equipo Berserker se apresuraba a regalar una muerte al otro bando. Mordred, que también había terminado de leer el mensaje, sonrió con un tono lleno de schadenfreude. «¿Qué pasa, maestro? Es solo un Berserker, una clase que seguramente morirá primero después de que comience la pelea. ¿Vale la pena siquiera preocuparse por eso?»
Arthur se agachó para recoger el cristal, acariciando con las yemas de los dedos el calor residual. Miró al indiferente Mordred a su lado y negó con la cabeza con calma. Claro que no me importa. Desde el momento en que decidí emprender el camino en solitario, nunca los consideré compañeros. Que Berserker viva o muera es irrelevante para ti y para mí. Solo quiero usar su vida para investigar la inteligencia de la facción negra y, de paso, encontrar a la entidad desconocida. Al escuchar a Arthur mencionar nuevamente ese término desconocido, Mordred se rascó irritada su cabello dorado. La inmundicia que puede erosionar silenciosamente a los sirvientes, además de esperar a que se exponga, ¿realmente tiene que matar al anfitrión para rebelarse? Nunca había oído hablar de algo tan problemático. En ese momento, Arthur había sacado un maletín del asiento trasero del coche, mientras sus manos volaban mientras ensamblaba con cuidado un halcón de metal. Se encogió de hombros. Al menos así ha sido las pocas veces que me lo he encontrado. Bueno, deja de quejarte. Seamos pescadores por una vez. Un agudo sonido de aleteo atravesó el aire y el halcón de metal salió disparado hacia el denso bosque como una flecha de un arco, desapareciendo sin dejar rastro. Al este de Trifas, bosque ideal. Un hombre corpulento de más de 2 metros de altura, con una sonrisa torcida pero brillante en su rostro, caminaba hacia adelante con temerario abandono. La línea de defensa construida por homúnculos y golems reapareció. Las leales creaciones blandieron sus hachas de batalla y largas lanzas, clavándose ferozmente en los músculos azul pálido de Espartaco, dibujando vetas de sangre. Los enormes golems poseían una fuerza de brazo asombrosa y levantaban puños de roca del tamaño de piedras de molino para golpear violentamente su rostro, produciendo una serie continua de golpes sordos. Espartaco fue golpeado tan fuerte que su cuello se torció, pero lo forzó hacia atrás con una fuerza monstruosa aún más aterradora. No había dolor en su rostro marcado por la cicatriz. En cambio, un placer innato y escalofriante emergía del intenso dolor. El enloquecido guerrero de la rebelión nunca pensó en esquivarlo. Él simplemente soportó y soportó otra vez. Espartaco rugió y levantó su mano, arrojando fácilmente a un golem y blandiendo casualmente su espada larga. Donde pasó la espada, voló carne y sangre, y un escuadrón entero de homúnculos fue instantáneamente cortado por la mitad a la altura de la cintura. A través de la vista del halcón de metal, Arthur y Mordred vieron esta sangrienta escena y ambos fruncieron el ceño. Mordred no pudo evitar jadear. Maestro, ¿esta bola de carne que solo sabe recibir golpes es realmente de nuestra facción roja? No ha sido poseído por esas entidades desconocidas, ¿verdad? La voz de Arthur negó con calma. Desafortunadamente, todas las marionetas de la entidad desconocida tienen caras muertas y sin emociones. No mostrarían una sonrisa tan repugnante. Habiendo recibido la respuesta, las cejas de Mordred se fruncieron fuertemente, en un profundo desprecio por el loco en la pantalla que estaba disfrutando de la matanza. Estar en la misma facción que este sinvergüenza es realmente repugnante. Más vale que la facción negra envíe a alguien poderoso para acabar con él cuanto antes. Como quieras. Arthur controló el halcón para que ganara altura, con tono indiferente. Aquí está el hombre poderoso que buscabas. En la imagen de la magia adivinatoria, Astolfo, sosteniendo una lanza dorada, apareció ante el campo de visión, bloqueando el camino. Y detrás de él había un vasto y denso ejército de golems, que superaba en número a los anteriores, como una marea creciente. Espartaco apartó un árbol gigante que le bloqueaba el paso, y su sonrisa torcida se ensanchó aún más. Extendió los brazos y dejó escapar un rugido atronador. Venid. Oh, opresores. Esta es la prueba de mi rebelión. Este es el momento supremo para pisotear la dignidad del fuerte. Sin embargo, los sirvientes de la facción negra no tenían ningún interés en un combate prolongado con él. El noble fantasma de Astolfo, su lanza, se activó instantáneamente, anulando su movilidad. Inmediatamente después, innumerables golems avanzaron en masa, formando una prisión de tierra que se comprimía y encogía constantemente. Finalmente, un caballo de guerra de bronce pisoteó el suelo y Vlad III apareció con una actitud fría. Levantó el brazo y un sinnúmero de estacas de madera afiladas surgieron de la tierra, clavando a Espartaco firmemente al suelo, inmovilizándolo por completo. Al ver esta escena cómica e imprudente, incluso Mordred, que acababa de desear la muerte del berserker, tuvo una expresión de disgusto. ¿Qué demonios? Olvídate de investigar el nombre verdadero del enemigo. ¿Este tipo ni siquiera logró entrar al castillo? Arthur permaneció en silencio, con su mirada fija en la figura gravemente herida en la magia de adivinación. Su cuerpo debajo de las rodillas fue espiritualizado a la fuerza, todo su cuerpo fue aplastado por golems y cada centímetro de su carne, a excepción de los núcleos espirituales ubicados en su corazón y cerebro, fue perforado por estacas. Tales heridas, si realmente fueran contaminadas por la entidad desconocida, serían suficientes para desencadenar su instintivo contraataque malicioso. Sin embargo, no pasó nada. Con este pensamiento, Arthur retiró lentamente su mirada, volviendo bruscamente su atención hacia otra zona en el lado derecho del denso bosque.
Allí, varios pájaros, como asustados por alguna presencia invisible, batieron sus alas en pánico y volaron alto desde las copas de los árboles. Berserker ya no tiene valor. Arthur cerró casualmente la magia de adivinación, y una sonrisa juguetona regresó a sus labios. Vamos, Mordred, vamos a encontrarnos con los otros sirvientes de la facción negra. 123. La situación se está agitando y el objetivo se está volviendo más claro. El capítulo 123 agita la situación y el objetivo se vuelve más claro. El denso bosque bajo la noche estaba mortalmente silencioso, de repente destrozado por un grito. Varias flechas disparadas a través del aire, encontrando huecos imperceptibles a simple vista, apuntando directamente a la cabeza del berserker de la facción negra, Frankenstein. La gimiente bestia loca artificial, sosteniendo un pesado martillo de metal, ignoró este ataque fatal y continuó su carga sin esquivar ni evadir. En un instante, una flecha cian envuelta en luz de estrellas llegó primero. El sonido del corte a través del aire se hizo aún más estridente cuando la flecha cian interceptó con precisión todas las luces que se extendían en el aire. Su poder restante intacto, incluso obligó a Aquiles, el jinete de la facción roja, a retroceder, creando una excelente oportunidad de combate para su propia bestia loca. Al ver esto, la arquera de la facción roja, Atalante, escondida en las sombras, apretó con más fuerza su arco largo, con el rostro lleno de desgana. Pensar que después de apuntar, derribó mis flechas, escondida en el mismo bosque nocturno, estaba segura de que podía lograr disparos ultra precisos, como enhebrar una aguja, pero la arquería del arquero de la facción negra era claramente muy superior a la de ella. No solo interceptó su ataque, sino que incluso tenía la capacidad de sobra para brindar asistencia a su berserker más débil. Atalante apretó los dientes, tragándose la humillación, y miró a Aquiles, que todavía estaba inmerso en la emoción de la batalla, gritando con fuerza. Misión de apoyo fallida, prepárense para retirarse. La lanza meteórica de Aquiles danzaba frenéticamente, barriendo las flechas cian. Arqueó las cejas y sonrió con alegría y ferocidad al Frankenstein, cubierto de cicatrices, que tenía ante él. Parece que el calentamiento ha terminado, berserker de la facción negra. Levantó la mano y tocó un silbato, y un carro de 3 caballos, transportando la fuerza de una tormenta atronadora, galopó desde el horizonte. Aquiles saltó ágilmente al asiento del conductor, tiró de las riendas y declaró en voz alta. Arquero de la facción negra. Mi batalla contra ti es el destino. Es inevitable. Solo espera, la próxima vez, sin duda tendré una batalla decisiva contigo. Aplicó un poco de fuerza a sus manos y los 3 magníficos corceles relincharon hacia el cielo, abriéndose paso a través del denso bosque en medio del viento y los truenos, y desapareciendo en el horizonte lejano. Para una retirada, esta postura era demasiado valiente y ostentosa, no mostraba ningún signo de derrota. Y Quirón, que se había sentido provocado, simplemente bajó con firmeza su arco totalmente tensado, con un dejo de amargura reflejado en su rostro pacífico y honesto. Nunca pensé que me volvería a encontrar contigo de esta manera, Aquiles. Guerra del Santo Grial, incluso los muertos debemos seguir jugando con nosotros. Justo cuando Quirón pensó que esta escaramuza terminaría con su lado capturando a una bestia loca enemiga, ocurrió un cambio inesperado. Mordred, vestida con una armadura pesada, surgió de las sombras como una bala de cañón, y un rayo carmesí brotó de la espada del rey y golpeó poderosamente a Frankenstein con una fuerza inmensa. Al presenciar esto, el rostro de Quirón cambió drásticamente, e inmediatamente se movió para tensar su arco para apoyarse. No te muevas o tanto tú como Berserker morirán. Una voz masculina, clara y fría, pareció susurrarle en la nuca, y la proximidad le provocó un escalofrío al instante en la espalda a este gran héroe de la era de los dioses. Giró la cabeza con incredulidad. Arthur se encontraba de pie casualmente en la rama de un árbol, su aura se mezclaba perfectamente con la noche y el denso bosque, impecable e imperceptible. ¿Humano? El arco largo medio tensado de Quirón se congeló de inmediato. Por un momento, no supo cómo reaccionar. Sirviente contra sirviente, amo contra amo. Esa era la regla tácita de la guerra del Santo Grial. Ahora, el sable del oponente estaba atacando a Frankenstein, pero su maestro había llegado para detenerlo. Un Servant, Arthur percibió profundamente la intención de Quirón y, con un agarre virtual de su mano, una espada sagrada que brillaba con una luz fría y aguda apareció silenciosamente. Un relámpago brilló instantáneamente y el bosque oscuro y denso quedó momentáneamente blanco por la luz atronadora. La figura de Arthur arrastró varias imágenes residuales por el aire mientras cargaba hacia adelante ferozmente. Tomado por sorpresa, Quirón instintivamente levantó sus manos para bloquear, pero sus brazos fueron instantáneamente cortados por los atronadores colmillos, un doloroso gemido ahogado en su garganta. Arthur sostuvo la espada sagrada, todavía crepitante con arcos eléctricos, contra el cuello del oponente, con los ojos fríos. Te dije que no te movieras. Aunque aún no sé tu verdadero nombre, un arquero sin brazos debería ser un poco más obediente, ¿no? Quirón asintió amargamente, sus ojos se llenaron de una conmoción y una frustración irresistibles. Entonces, entre la facción roja, existe alguien como tú.
Esta espada es, los labios de Arthur se curvaron hacia arriba. Parece que tú tampoco eres un sirviente común y corriente, pero espero que primero entiendas la situación. Después, pregunto, tú respondes. ¿Estás tratando de sacarme información? Los ojos de Quirón parpadearon, su cuero verde hierba ya estaba empapado de sangre y el intenso dolor le hizo fruncir el ceño profundamente. Has venido a la persona equivocada. Nunca traicionaré a mi maestro. Arthur meneó la cabeza con desdén, con una pizca de burla disimulada en su mirada mientras observaba a Quirón. No hables demasiado pronto. La razón por la que no le has avisado a tu maestro para que escape con un sello de comando no es también porque quieras sacarme información, ¿verdad? Sus cálculos internos quedaron expuestos en un instante. Quirón permaneció inexpresivo, explicando con calma. Comparado con Ridero Saber, tu existencia es más peligrosa. Creo que es un sacrificio necesario. ¿Crees? Arthur sonrió con complicidad. Como quieras. Mi pregunta es simple. ¿Cuáles son los canales que suministran energía mágica a tus sirvientes de la facción negra? Quirón bajó la cabeza en silencio. Claramente, su maestro detrás de él estaba dudando. Arthur no tuvo paciencia para esperar. Levantó ligeramente el brazo y la hoja de la espada sagrada presionó el cuello del oponente, dejándole un rastro de sangre roja y superficial que manaba lentamente. En ese momento, Quirón recibió un mensaje telepático de un sello de comando. Logró forzar una sonrisa amarga, mezclada con dolor, y habló con voz grave. Los 7, excepto el asesino que aún no ha regresado, recibimos energía mágica de los grandes talleres construidos por los Igmillenia, y el maestro solo conserva el derecho más básico de mando. ¿Grandes talleres? Los ojos de Arthur se oscurecieron levemente, y entonces recordó a los humanos artificiales que había observado con magia de larga distancia no hacía mucho tiempo. Ya veo. Para enfrentarse a la profundamente arraigada asociación de magos, los preparativos de Igmillenia son realmente lo suficientemente exhaustivos. Miró a Quirón, quien todavía no mostraba intención de irse, y un arco frío se formó en sus labios. Tu maestro es verdaderamente desalmado, sabe que el precio es la vida de un sirviente, y aún así quiere intercambiarlo por más información. Antes de que terminara de hablar, todo el cuerpo de Quirón brilló con una deslumbrante energía mágica, y la transferencia espacial, activada por un sello de comando, se completó instantáneamente. Arthur disipó casualmente la espada sagrada y se giró para mirar el bosque distante, donde el polvo se había asentado hacía mucho tiempo, transmitiendo un mensaje en su mente. ¿Cómo va la batalla? El oponente escapó con un sello de comando. No pude confirmar si era una entidad desconocida. Lo siento, maestro, fallé. Al escuchar el autorreproche en el tono de Mordred, Arthur saltó tranquilamente de la rama del árbol. No te preocupes. A menos que el amo sea un completo aficionado, matar a un sirviente no es tan sencillo. Date prisa y nos vemos. Salgamos de aquí primero. Comprendido. Al mismo tiempo, Quirón, llamado a la cámara del rey por un sello de comando, ya no pudo sostenerse y se desplomó en el suelo, con el rostro contorsionado por el dolor. Ten cuidado, esa espada sagrada, es auténtica. Dejando esta advertencia, el sabio del bosque cayó completamente en coma, su forma se disipó en partículas espirituales. Fiore, en su silla de ruedas, frunció el ceño profundamente y se inclinó respetuosamente ante Darnik y Vlad III, que estaban cerca. Su Majestad, tío, por favor permítame llevar a Archer a recibir tratamiento primero. Vlad III asintió con calma, mientras Darnik agitaba la mano, indicándole que hiciera lo que quisiera. Después de que la joven se fue, Darnik habló con una expresión preocupada. Mis más sinceras disculpas, Su Majestad. Bajé la guardia. No esperaba que la facción roja regresara. No hay necesidad de preocuparse, fue un error de cálculo mío. Vlad III regresó a su trono con una solemnidad pesada e inquebrantable en sus cejas. La asociación de magos no debe subestimarse. Tanto sus maestros como sus sirvientes son seres de primer nivel. Pero, los ojos de Vlad III se entrecerraron levemente. Una negrura viscosa y oscura se escondía en sus insondables pupilas. Su voz revelaba una frialdad escalofriante. Este es mi país, mi territorio y nunca permitiré que los invasores actúen tan descaradamente aquí. 124. La sombra del desgarro. La orden de ataque general ya está aquí. Capítulo 124. La sombra del desgarro. La orden general de ataque. La tenue luz del sol atravesó la niebla de la mañana, proyectando un resplandor misterioso y brumoso sobre las antiguas calles de Trifas. Arthur tomó 3 humeantes artículos de desayuno del vendedor y se los arrojó casualmente a Fow y Mordred, quienes prácticamente babeaban a su lado y su tono era burlón. ¿Por qué no construir el taller junto a un restaurante? Así podremos comer a cualquier hora. Fow. Buena idea, Mordred tenía la boca llena de chuletas fritas. Su ceño, que acababa de relajarse, se frunció al instante. Negó con la cabeza vigorosamente. No, pensándolo bien, olvídalo. Arthur la miró con un destello de curiosidad en sus ojos ante su repentino disgusto. ¿Qué pasa? ¿La comida de Trifas no te gusta?
Mordred arrancó salvajemente un gran trozo de la chuleta, con las mejillas abultadas, y murmuró algo indistintamente. Mi noble fantasma es de clase antiejército. Si lucháramos de verdad, estas pocas calles volarían por los aires. ¿Qué comeríamos entonces? Al oír esto, la sonrisa en los ojos de Arthur se acentuó. Extendió la mano y le alborotó el cabello rubio, despeinado pero sorprendentemente suave. En última instancia, los magos son solo un grupo de monstruos que se han liberado de la ética mundana. Mientras puedan ganar sin exponer su misterio, no sentirán la más mínima culpa, por muchas vidas civiles que se sacrifiquen. El gesto íntimo hizo que Mordred, que disfrutaba de su comida, se tensara. Levantó la mano bruscamente y apartó la mano de Arthur de un manotazo, con tono hostil. ¿Y tú, maestro? ¿También crees que está bien sacrificar a cualquier número de civiles? Arthur le estrechó la mano con indiferencia, la sonrisa en sus ojos se volvió fría en un instante, pero su tono permaneció tan tranquilo como el agua. El valor de la vida nunca se mide con números. A veces, la razón por la que sientes dolor es precisamente porque tomaste la decisión correcta. Mordred gruñó, comprendiendo a medias, y terminó rápidamente su chuleta frita. Levantó la vista y su rostro recuperó su habitual sonrisa extravagante. Aunque no lo entiendo del todo, creo que usted, maestro, no es como esos magos sombríos. No me decepcione. Con eso, levantó la mano y golpeó con fuerza el hombro de Arthur, la fuerza hizo que Foe protestara en voz alta, trepando por su cara y arañándola salvajemente. Arthur miró a Mordred, que estaba luchando con Foe, con una ligera ceja arqueada, y se lo recordó. Bien, deja de hacer tonterías. Tenemos que ir al puesto de inteligencia de la Torre del Reloj. Necesitamos una explicación sobre la captura de Berserker. Al escuchar acerca de un asunto serio, Mordred se detuvo inmediatamente, se frotó las marcas frescas de garras en la cara y, con un destello, se transformó en un cuerpo espiritual y desapareció. Foe, perdiendo el equilibrio, agitó sus pequeñas patas en el aire en pánico. Antes de que la bestia blanca pura pudiera soltar un grito, Arthur la agarró con precisión por la nuca, la colocó de nuevo sobre su hombro y giró hacia un callejón apartado. Después de pasar por varias calles oscuras, lejos del bullicio de la mañana, pudo sentir claramente varias miradas cautelosas y escrutadoras sobre él. Arthur extendió la mano sin prisa hacia su abrazo y le mostró la ficha emitida por la torre del reloj. Un momento después, un hombre delgado y con gafas se asomó desde detrás de una ventana baja y gritó en voz baja. Arthur-sama, por favor entre rápido. Los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa de satisfacción y caminó tranquilamente hacia el frente de la casa, ignorando por completo la expresión del agente de inteligencia, que estaba a punto de explotar por la ansiedad de ser expuesto. Al entrar al puesto de avanzada, el hombre de las gafas encendió una lámpara de aceite, cuya tenue luz amarilla iluminó la montaña de documentos en papel apilados sobre la mesa de madera. Se aclaró la garganta, a punto de informar los logros de los últimos 2 días a esta importante figura que había venido desde lejos. Entonces, Arthur, ¿has encontrado al asesino de la facción negra? Arthur lo interrumpió sin contemplaciones, se sentó directamente a la mesa, cogió un trozo de papel y preguntó directamente. El hombre con gafas se atragantó y se subió las gafas torpemente. En cuanto a eso, colegas de la sucursal japonesa confirmaron la muerte de Youn Masagara de Millenia. Lógicamente, su asesino, experto en sigilo, debería haber, al ver que las cejas de Arthur se fruncían aún más, el hombre de gafas comenzó a sudar frío y rápidamente añadió. Tenemos motivos para sospechar que la reciente serie de asesinatos en Rumanía fueron cometidos por el asesino de la facción negra. ¿Asesinatos en serie? Arthur hizo girar el papel entre sus dedos, miró al hombre tembloroso de las gafas y asintió levemente, indicándole que continuara. El hombre con gafas rebuscó frenéticamente en la pila de documentos, explicando rápidamente. Al principio, eran solo ciudadanos comunes, pero pronto, incluso los magos responsables de transmitir nuestra inteligencia fueron asesinados sucesivamente. Sacó varios planos revelados e informes de autopsias de la pila de papeles. Investigaciones posteriores revelaron que a todas las víctimas les arrancaron el corazón con crueldad. Ahora, la noticia estalla. Ya que el destripador ha reaparecido, antes de terminar de hablar, el corazón de Arthur dio un vuelco inexplicablemente. Dejó a un lado el informe inútil que tenía en la mano y planteó otra pregunta. ¿Y qué hay de nuestro berserker? Aunque un sirviente berserker no pueda comunicarse, el amo puede controlarlo con fuerza mediante hechizos de comando. Un tonto que comete un error tan básico, viendo cómo capturan a su sirviente, ¿merece siquiera ser llamado un mago de primer nivel de la torre del reloj? El sudor en la frente del hombre de gafas se hizo más profuso y su voz temblaba. Reportando a Arthur-sama, ayer envié una solicitud de negociación a Shigisohara, pero no he recibido respuesta hasta la fecha. Estaba a punto de informar al cuartel general, apenas había terminado de hablar cuando el comunicador mágico sobre la mesa de madera brilló de repente con una luz tenue. Tras una serie de extraños sonidos retorcidos desde dentro, escupió abruptamente un nuevo trozo de papel. Antes de que el hombre de gafas pudiera reaccionar, Arthur ya había extendido la mano e interceptado el papel. Su mirada recorrió rápidamente la información.
Una luz fría y aterradora brilló en sus ojos. Sin decir palabra, se levantó y salió de la casa. El hombre con gafas atrapó aturdido el papel que caía del aire y miró hacia abajo. Mañana por la mañana, lanzaremos un asalto a gran escala al castillo Millenia desde Sigisoara. Se solicita al equipo saber que se prepare de inmediato. Asalto a gran escala. El hombre con gafas gritó alarmado y de repente miró hacia arriba, solo para descubrir que la figura de Arthur ya había desaparecido al final del oscuro callejón. En este momento, en la iglesia en la cima de la montaña de Sigisoara, Kotomina Shirou se encontraba respetuosamente afuera de la puerta de los 5 maestros, tejiendo informes de batalla falsos en un tono gentil y humilde. La batalla está ahora completamente bajo nuestro control. 5 de los 7 sirvientes enemigos han sido eliminados, mientras que nuestras fuerzas se mantienen fuertes. Además, el maestro que huyó de la batalla también fue capturado. Es una lástima que Saber se negara a cambiar de maestro y decidiera quitarse la vida. Detrás de la cortina, 5 figuras sombrías se balanceaban en el humo mágico embriagador, sus palabras llenas de arrogancia y complacencia. ¿Saber está fuera? ¡Qué aburrido! Ese cobarde que huyó, ¿quién lo quiere? Me faltan excelentes materiales experimentales. Haz lo que quieras, solo quiero terminar esta farsa rápidamente y reclamar la recompensa con la cabeza del traidor de Millenia. Nunca esperé que esta guerra del Santo Grial fuera tan fácil, padre Shirou, estás haciendo un buen trabajo como supervisor. Los labios de Kotomina Shirou se curvaron en una sonrisa perfecta y habló en el momento justo. Gracias por sus amables palabras. Entonces, con respecto a mi propuesta anterior de transferir hechizos de comando, ¿cómo lo han considerado todos? Ante estas palabras, la atmósfera relajada detrás de la cortina se solidificó instantáneamente. Después de un largo silencio, una voz cautelosa se escuchó débilmente. Padre Shirou, confiamos en usted, pero transferir hechizos de comando es un asunto serio, así que no lo hagamos. Así es, las riendas de un sirviente deben estar en las propias manos para sentirse más seguro. Rechazado una vez más, la sonrisa en el rostro de Kotomina Shirou no se alteró en lo más mínimo. Siguió haciendo una reverencia respetuosa. Entiendo. Entonces no perturbaré tu disfrute. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, sin pasos apresurados ni lentos, murmurando suavemente para sí mismo, como si estuviera en un soliloquio. Sigue sin funcionar, ¿eh? Parece que tendré que echar más leña al fuego. Partículas etéreas de color azul se elevaron del aire y la figura de Semiramis apareció a su derecha, con una sonrisa traviesa apenas disimulada en su rostro. ¿Entonces no te lo advertí antes? Estos magos tan rígidos simplemente no saben cómo adaptarse. Kotomina Shirou negó con la cabeza sin comprometerse, sus labios volvieron a mostrar esa sonrisa tranquila y filosófica. Entonces, Semiramis, te pediré que actúes una vez más y pongas las riendas de todos los sirvientes en nuestras manos. Con mucho gusto, sin embargo, un destello de alegría brilló en las pupilas claras de Semiramis. Miró significativamente a Kotomina Shirou, quien mantuvo la compostura, y preguntó con frivolidad. Ese hijo más fuerte del dios Sol informó de una anomalía en el sirviente. ¿De verdad vas a ignorar esta advertencia? La sonrisa en el rostro de Kotomina Shirou desapareció instantáneamente, reemplazada por una indiferencia fría y sin emociones. Todo es por el Santo Grial. Todo lo demás es trivial. 125. Úsate como cebo. La luz de la luna atrapa al enemigo. Capítulo 125. Úsate como cebo. La luz de la luna atrapa al enemigo. Al atardecer, un viejo vado al borde de la ruina avanzaba lentamente por un camino rural en las afueras de Trifas. El Santo Grial no es importante. La clave es encontrar primero la entidad desconocida. Dentro del coche, Arthur, con las manos en el volante, le dijo a un desconcertado Mordred en el asiento del pasajero. Los sirvientes de la facción negra claramente no son ellos mismos. Antes de que comprendamos la causa de la anomalía, apoderarnos precipitadamente del Santo Grial solo nos traerá un desastre. Mordred apoyó las manos detrás de la cabeza y sus ojos se llenaron de pensamientos. ¿La causa de la anomalía y está relacionada con el asesino de la facción negra? Arthur arqueó una ceja. No, espero que la anomalía no esté relacionada con eso. De lo contrario, significaría que mi deducción es errónea. Según la inteligencia, aparte del asesino convocado lejos en Japón, el poder mágico de los otros sirvientes de la facción negra es suministrado por el taller de Millenia. Mordred de repente comprendió. En otras palabras, mientras confirmemos si el asesino de la facción negra está corrupto, podemos realizar ingeniería inversa de la fuente de la entidad desconocida. Los labios de Arthur se curvaron en una leve sonrisa. Precisamente por eso no se había apresurado a ir al castillo Millenia durante la noche para prepararse para la batalla, sino que decidió confirmar primero la situación del asesino de la facción negra. Al analizar las rutas del asesino en serie y combinarlas con información de la torre del reloj, se confirmó que el objetivo estaba al acecho en Trifas. Aunque el oponente también tenía como objetivo a la gente común, para un asesino, el corazón de un mago era sin duda un bocadillo de medianoche más tentador. Con este pensamiento, Arthur miró hacia el sol, que estaba oculto bajo el horizonte.
Estaba cayendo la noche. Es la hora, Mordred. Es muy probable que el objetivo sea un asesino. Ponte la armadura y prepárate para cazar. Comprendido. Los ojos de Mordred rebosaban de entusiasmo. Estallaron arcos de relámpagos rojos, y una pesada armadura blanca plateada cubrió al instante todo su cuerpo. Entonces, se espiritualizó, desapareciendo sin dejar rastro. Arthur continuó conduciendo el destartalado automóvil, paseando tranquilamente por la ciudad de Trifas, como un cordero solitario vagando por la noche. Y las calles oscuras estaban escasamente pobladas. El caso de asesinato en serie publicado en los periódicos se había extendido con claridad, y todos estaban nerviosos. Incluso los guardias que patrullaban ocasionalmente, bajo el hechizo de expulsión que Arthur había establecido de antemano, ignoraron el viejo vado que se movía lentamente. Había esperado que esto durara toda la noche, pero inesperadamente, la presa parecía ser incluso menos paciente que el cazador. Zumbido, zumbido, zumbido. Las tenues farolas parpadearon rápidamente 2 veces y luego se apagaron de repente. Inmediatamente después, en la calle silenciosa, una espesa niebla blanca se levantó sin previo aviso. La densa niebla parecía tener vida propia, filtrándose a través de las grietas de las ventanas del coche, y su tacto frío y húmedo lamía su piel. Maestro, hay poder mágico en esta niebla. Es veneno. La advertencia de Mordred resonó en su mente, pero la expresión de Arthur permaneció inalterada, e incluso respiró profundamente. Aparte de sentir un poco de frío, no había nada inusual. No te preocupes, este truco es inútil contra mí. Mantente alerta y vigilante. El asesino oculto en la oscuridad es el más problemático. ¿Incluso preparaste un hechizo antiveneno con antelación? Eres excepcional, maestro. Arthur ya no respondía. Detuvo el coche de inmediato, puso una expresión de angustia perfectamente sincronizada y abrió la puerta. Qué extraño, ¿por qué se detuvo de repente? Y la niebla es tan densa y tos. Tos, tos. Antes de terminar de hablar, Arthur se cubrió la boca y la nariz, su cuerpo se relajó y se desplomó débilmente en el suelo, con las pupilas desenfocadas, como si estuviera a punto de perder el conocimiento por completo al siguiente segundo. La densa niebla se arremolinaba y una pequeña figura saltaba sobre ella con pasos juguetones. Cabello gris, ojos color arco iris, un rostro sonriente, inocente y puro, pero vestía ropa de cuero como una camisa de fuerza, con varias dagas colgando de su cintura. Buenas noches, señor mago. Arthur se esforzó por levantar la vista, señalando a la niña, que solo tenía 11 o 12 años, y tartamudeó. ¿Tú, eres eso? Jack inclinó la cabeza con encanto inocente y su voz dulce. ¿Te refieres a los señores magos de antes? Sí, Jack hizo todo eso porque, el tono cambió de repente, revelando intenciones asesinas. Todos somos iguales, ¿verdad? Jack pasó la mano casualmente por su cintura, y 2 dagas atravesaron la niebla, clavándose directamente en el pecho de Arthur. Silbido. En ese momento, no fue el sonido de una espada penetrando en la carne, sino el rugido de un trueno. Un rayo rojo explotó y la atmósfera tembló. Mordred se quitó el disfraz, levantó su espada real y cortó con fuerza absoluta, cortando los brazos que sostenían la daga de Jack. Antes de que los huesos destrozados pudieran tocar el suelo, le dio un revés a Jack en el cuello, presionándola firmemente contra el suelo, y rugió, girando la cabeza. Maestro. Hazlo. Arthur dejó caer casualmente la delgada daga que sujetaba entre sus dedos, y con el poder mágico surgiendo en su palma, la arrojó directamente al suelo. Cuerpo celeste simulado. Luz de luna. Un círculo mágico extremadamente preciso se desplegó instantáneamente debajo de Jack, y sobre el cielo, la luz de la luna fue atraída, convergiendo en una gigantesca bola de luz de color mercurio que de repente se estrelló. Mordred golpeó el dedo del pie, se echó hacia atrás y vio como Jack estaba completamente envuelto por la gota de luz de luna, cayendo en una quietud absoluta. ¿Eso es todo? Mordred apoyó casualmente su espada real en su hombro, dudando de la fuerza de este asesino de la facción negra. No solo no pudo evadir su ataque sorpresa, sino que ni siquiera pudo liberarse de un solo hechizo de sellado. Arthur se levantó lentamente, se sacudió el poder mágico residual de su palma y fanfarroneó con una expresión inalterada. Probablemente se deba a un suministro insuficiente de poder mágico. No sentí ninguna resistencia decente. Las delicadas cejas de Mordred, ocultas bajo su casco, se fruncieron levemente y una sutil e inexplicable sensación de inquietud cruzó su mente. Ella negó con la cabeza, se recompuso y apuntó su espada real a la cabeza de Jack. Maestro, ¿deberíamos eliminarla ahora y confirmar la situación de la entidad desconocida? Hazlo y detente ahí. Un agudo grito rompió el silencio. No muy lejos, Reika Rikudo, de rostro pálido, levantó una pistola, con su cañón tembloroso apuntando distantemente a Arthur, sus ojos llenos de locura histérica. Suelta a Jack. O dispararé. ¿Eh? Mordred frunció el ceño y miró fijamente a la mujer que había aparecido de repente para alterar las cosas. Arthur, sin embargo, estaba tranquilo. Incluso percibió un leve vínculo de poder mágico entre ella y Assassin. Así que eso es todo, eres el maestro asesino. Reika Rikudo se burló.
Probablemente no entiendo nada sobre sirvientes ni el Santo Grial, pero esa niña me llama mamá. Déjala ir rápido. Mordred agarró su espada real, su expresión ligeramente compleja, y transmitió un mensaje telepáticamente. ¿Qué debemos hacer, maestro? ¿Debemos eliminar también al maestro enemigo? La mirada de Arthur recorrió a Reika Rikudou, quien casi no tenía fluctuaciones de poder mágico, y una tenue luz azul apareció en sus ojos. Dormir. El hechizo de sugestión se activó silenciosamente. ¿Cómo podría resistirlo una aficionada sin resistencia al poder mágico? Los párpados de Reika Rikudou se cerraron y cayó suavemente al suelo. Justo cuando Mordred estaba a punto de hablar, bajo la luz de la luna, 3 flechas azules, imbuidas de luz estelar, se dispararon con la fuerza de atravesar el cielo nocturno. Auge. La jaula de Monlith se rompió en respuesta y una onda expansiva aterradora recorrió la calle, enviando la densa niebla recientemente asentada hacia el cielo nuevamente. En lo alto de la iglesia de la plaza, Quirón colocó hábilmente otra flecha. Utilizó su clarividencia para ver a través de la niebla e informó con tono solemne. Maestro, la emboscada falló. Solicito liberar mi noble fantasma. Fiore, al oír esto, apretó sus manos entrelazadas sobre sus rodillas, con rostro vacilante. Esta es la ciudad. Si desatamos un noble fantasmi, no hay tiempo para dudar, maestro. ¿El maestro de saber, ha ido tras Assassin? Antes de que terminara de hablar, en la calle de abajo, un furioso relámpago rojo rugió, dispersando capas de densa niebla. Mordred arrastró su espada real, y su punta rozó el suelo, creando una cegadora estela de chispas. De repente, alzó la vista y lanzó un rugido atronador hacia la iglesia. Te tengo, arquero de la facción negra. 126. Escorpio dispara. Doble maldad. Capítulo 126. Escorpio dispara. Doble maldad. Sobre la iglesia, una lluvia de flechas estelares atravesó el cielo nocturno, descendiendo bruscamente desde arriba con un penetrante silbido. Mordred, que se lanzaba de cabeza, fue interceptada por la lluvia de flechas. Blandió con impaciencia su espada real, barriendo las flechas de luz una tras otra. Sus movimientos obstruidos la hicieron chasquear la lengua. Inmediatamente se quitó el molesto casco, dejando que su brillante cabello dorado ondeara al viento. Al instante siguiente, una oleada de energía mágica de un rayo carmesí explotó. Se transformó en una bala de cañón roja, lanzando una carga extremadamente brutal. Quirón no tuvo tiempo de sorprenderse por el hermoso rostro bajo el yelmo del enemigo. Disparó flecha tras flecha, bloqueando su ruta de ataque. Inesperadamente, Mordred, con su energía mágica desatada al máximo, solo atacó, sin defenderse. Los relámpagos carmesí dispersos bastaron para destrozar las flechas que se interponían en su camino. Ella pisoteó violentamente la pared exterior de la iglesia y, en un instante, ya había llegado al frente de Quirón. Mordred fulminó con la mirada al arquero de la facción negra, que no llevaba nada más que un arco largo, ni siquiera una daga de combate cuerpo a cuerpo, y una risa desdeñosa y salvaje se extendió por sus labios. Sal de aquí, arquero de tercera. Quirón no mostró el más mínimo pánico ante la feroz carga de Mordred. Colocó una flecha con calma y tono sereno. Por favor. Sin embargo, esta frase inexplicable fue como una aguja venenosa que atravesó instantáneamente el creciente espíritu de lucha de Mordred, haciendo que las alarmas sonaran en su corazón. No tuvo tiempo de pensar y se retiró violentamente sin detenerse un instante. Al instante siguiente, un martillo de guerra de metal, imbuido de una fuerza inmensa, golpeó fuertemente su posición anterior, provocando caóticos arcos eléctricos azules y blancos que instantáneamente colapsaron la torre de la iglesia. Al mismo tiempo, una flecha entrelazada con la luz de las estrellas atravesó su armadura plateada en un ángulo complicado, incrustándose profundamente en su carne, y un dolor insoportable recorrió todo su cuerpo. Mordred cayó pesadamente al suelo, apretando los dientes y sacando la flecha de su hombro, salpicando sangre caliente con ella. Ella miró a los enemigos que también habían saltado al suelo después de perder el equilibrio. Quirón, preparando una flecha. Fiore, moviéndose con un exoesqueleto mágico. Frankenstein, empuñando un martillo de guerra de metal. Caules, con fórmulas mágicas brillantes en la palma de su mano. 2 pares de amos y sirvientes. Al darse cuenta de que había caído en una trampa cuidadosamente preparada, Mordred se rió con extrema ira, y una intención asesina carmesí estalló desde el interior de su cuerpo. Ella levantó su espada, apuntándola a los miembros de Igmillenia, quienes estaban formados en una formación de batalla, y dijo fríamente. No creas que derrotar a un subordinado más te permitirá vencerme, Archer. Hoy estás muerto. Antes de que sus palabras terminaran, los ladrillos bajo los pies de Mordred se hicieron añicos, y su figura se lanzó hacia adelante como un fantasma. Frankenstein arrastró su martillo de guerra y enfrentó la carga de frente con una postura feroz completamente en desacuerdo con su esbelto físico. Caules, consciente de la diferencia en el combate cuerpo a cuerpo entre ambos bandos, no se atrevió a ser negligente en lo más mínimo. Inmediatamente levantó la palma de la mano y usó el segundo hechizo de comando. Frankenstein, potenciado por el cristal de energía mágica, emitió un gemido inhumano.
Su energía eléctrica se disparó, como una ojiva explosiva sobrecargada, y blandió su martillo de guerra para responder al ataque con un golpe contundente. Las dos energías mágicas inmensamente poderosas colisionaron, provocando una tormenta y relámpagos carmesí. El suelo circundante, apenas rozado por las consecuencias, se hizo añicos, saltando escombros por los aires. Fiore protegió a Caules, entrecerrando los ojos hacia el centro del campo de batalla, que aún levantaba capas de polvo, y su voz sonó vacilante. Esto es, demasiado absurdo. ¿Cómo puede luchar contra un sirviente potenciado por un hechizo de comando durante tanto tiempo? A diferencia de los hermanos Igmillenia, que eran simplemente mortales, Quirón, que buscaba constantemente una oportunidad fatal, habló con una voz grave y profunda. Te equivocas, maestro. El sable de la facción roja sigue reprimiendo al berserker. ¿Qué? Fiore gritó de sorpresa, mientras Caules apretaba los puños, su mirada se volvía cada vez más conflictiva mientras miraba el último hechizo de comando en el dorso de su mano. ¿Qué pasa con esta pareja de amo y sirviente? Cada uno es más escandaloso que el anterior. Diciendo esto, Caules miró a Fiore, quien también tenía una expresión desagradable, y sugirió con urgencia. Hermana, retirámonos. El asesino claramente no es rival para el maestro de la facción roja. Si no nos vamos pronto, incluso nosotros y la expresión del bello rostro de Fiore cambió repetidamente. De repente, otra violenta onda expansiva la azotó, devolviéndola a la realidad. Arquero. Tomó una decisión con voz temblorosa pero firme. Si uso un hechizo de comando para potenciarte, y tú y el berserker desatan sus fantasmas nobles juntos, ¿confías en derrotar al sable de la facción roja? Quirón reflexionó un momento, pero al final meneó la cabeza amargamente. La probabilidad de éxito es inferior al 30%. Después de todo, el maestro del oponente aún conserva hechizos de comando sin usar. Un juicio sabio. En medio de las incesantes ondas de choque, una voz masculina clara y fría se escuchó, haciendo que los tres miembros de Igmillenia se volvieran alarmados. El polvo se dispersó y Arthur permaneció de pie en el borde de las ruinas de la iglesia, todavía sosteniendo a Jack el Destripador, cuyo pecho arrojaba continuamente partículas de energía mágica. Las pupilas de Quirón se contrajeron de repente. Con solo una mirada, determinó que el núcleo espiritual de la asesina ya estaba destrozado y ella estaba a punto de retirarse. Arthur miró a los tres miembros altamente vigilantes de Igmillenia, sonriendo levemente mientras saludaba a Chiron, a quien había conocido una vez antes. Nos volvemos a encontrar, Archer. Ya que te atreves a atacarme una vez más, supongo que ya has hecho los preparativos necesarios. Un frío escalofriante invadió toda la escena. Fiore, comprendiendo la aterradora velocidad del enemigo, apretó los puños de repente y gritó alarmada. Hechizo de comando. Desata noble fantasma. En un instante, no fue necesario almacenar energía mágica, ni encantamiento, ni siquiera que el sirviente colocara una flecha. Sagitario, suspendido en el cielo, con su cuerda perpetuamente tensada y sus estrellas parpadeando en el espacio cósmico, cayó a una velocidad extrema. Agachadiza Antares. Ese torrente de luz atravesó directamente a Arthur, con un impulso como el de un brillante meteorito que cruza el cielo. Breve, deslumbrante y fatal. Soplo. Se escuchó un sonido sordo y apagado de colisión. El torrente estelar, descendiendo del cielo, se hizo añicos a pocos centímetros de alcanzar su objetivo. Un halo dorado envolvió a Arthur, y capas de brillantes cristales dorados aparecieron de la nada, construyendo una defensa absoluta e inexpugnable que transformó el ataque del francotirador divino en inofensivas migas de luz. Arthur miró a Sagitario, todavía parpadeando en el cielo, con un destello de comprensión en su rostro, luego se giró para mirar a Quirón, que estaba protegiendo a los hermanos Igmillenia. Arco del reino divino, la calma y la serenidad ante la muerte, además de ese noble fantasma que desciende de las estrellas hace un momento, un placer conocerte, centauro sabio de la mitología griega, Quirón. Cuando se reveló su verdadero nombre, Quirón dispersó silenciosamente su arco largo, adoptó una postura de boxeo y asumió una antigua y rítmica postura de contraataque. Arturo observó con interés a Quirón, quien no cedía en su resistencia. Hizo un gesto de agarre con la mano derecha, y la espada sagrada apareció, envuelta en fragmentos dorados. Esto es pancracio, ¿verdad? Se dice que es el arte marcial mixto más antiguo del mundo. En ese caso, me enfrentó a ti. Estallido. Arthur destrozó violentamente el suelo, su figura como un rayo, atravesando el aire y empujando su espada hacia adelante. Quirón, ya no subestimando a su enemigo, se lanzó hacia adelante, su puño lanzado con fiereza cortó el aire, golpeando instantáneamente hacia las áreas vitales del pecho y el abdomen. Grieta. La carne y la sangre chocaron violentamente contra la hoja. Se escuchó un crujido de huesos al romperse, y los fragmentos se esparcieron. Arturo observó fríamente a Quirón, cuyos huesos de su mano izquierda estaban completamente destrozados y eran un desastre sangriento, sus movimientos del pie incesantes, acelerándose repentinamente. Varias imágenes residuales aparecieron simultáneamente, cada una con el poder del viento, el fuego, el trueno y la roca, lanzando un corte cruzado fatal desde 4 direcciones.
Oh. El sabio, normalmente tranquilo, dejó escapar un grito inarticulado y desafinado. Ignoró los cortes, girando y moviendo sus extremidades, transformándose en un arma mortal. Este fue su último y más trágico contraataque. Vientos huracanados le cortaron el brazo derecho, llamas furiosas le quemaron la rodilla izquierda y rayos le atravesaron el pecho. Solo su pie derecho, ejerciendo toda su fuerza, atravesó la barrera de roca, dejando una marca superficial en el atuendo mágico de Arthur. Arthur miró a Quirón, que estaba cubierto de heridas y cuyo corazón y núcleo espiritual estaban destrozados, y asintió levemente. Adiós, sabio. Lo que pase después no tiene nada que ver contigo. Como en respuesta a su pronunciamiento, rayas de sangre carmesí subieron rápidamente por todo el cuerpo de Quirón. Su piel de bronce original estaba manchada por ominosas marcas negras, y una energía mágica tiránica surgió de su interior. Fiore, directamente vinculada al sirviente, se desplomó de dolor al instante. Los hechizos de comando en el dorso de su mano se transformaron en un líquido negro y viscoso, multiplicándose y devorando todo su cuerpo como sanguijuelas hambrientas. Por coincidencia, Caules, que tenía la intención de ir a ver cómo estaba su hermana, también se agarró el dorso de la mano y gimió mientras caía al suelo. Un líquido negro del mismo origen surgió de sus hechizos de comando, extrayendo salvajemente todo de su anfitrión. En medio del polvo, una pequeña figura se levantó de nuevo, transformándose en una bestia loca de color negro, dejando escapar un rugido inconsciente hacia el cielo. Ante las ruinas, el cuerpo del sabio, que debería haberse disipado, también fue remodelado por el mal, convirtiéndose en un arquero de tinta oscura con ojos sin vida, gruñendo lúgubremente. 127. Termina la doble muerte y cae el Santo Grial. Capítulo 127. La doble muerte termina y el Santo Grial cae. La luz de la luna, como escarcha, se derramaba sobre los muros rotos y las ruinas de la iglesia. Arthur se arrodilló a medias ante Quirón. Su mirada fría era casi palpable. Una gota de luz de luna había atravesado el pecho de Quirón, sus extremidades estaban firmemente atadas por agujeros negros y más de la mitad de su cráneo había sido volado por una bala mágica. Incluso después de sufrir un daño tan fatal, Quirón aún mantenía su expresión rígida e inorgánica, luchando en vano. Sin razón, solo destrucción. ¿Cuán profunda es tu malicia hacia el mundo? Quirón ignoró la pregunta de Arturo, al igual que todas las entidades desconocidas que había conocido antes. Puras, pero contaminadas. Al ver esto, una sonrisa fría y aguda se formó lentamente en los labios de Arthur, y la bala mágica carmesí en las yemas de sus dedos se solidificó aún más. No os preocupéis, encontraré vuestros verdaderos cuerpos y luego, los erradicaré por completo. Estallido. La bala mágica se hundió en el cráneo y la energía altamente comprimida explotó, esparciendo huesos y sangre. La vida de Quirón cesó por completo. El sirviente, que debería haberse disipado en partículas mágicas, ahora se desmoronaba en cenizas. En ese momento, el polvo explotó y Mordred, sosteniendo su espada real, salió corriendo. Su armadura plateada estaba cubierta de grietas, y un rastro de sangre manchaba la comisura de su boca, lo que solo le añadía unos pocos puntos de salvaje indomable. Listo. ¿Estás bien, maestro? Arthur levantó la mano con indiferencia y su tono se relajó. Oh, yo también he terminado aquí. Buena suerte. Mordred se limpió casualmente la mancha de sangre de la boca, levantó una ceja al ver a Quirón desmoronarse y su expresión era sutil. ¿Buena suerte? Como oponente con el que se había enfrentado brevemente, sabía muy bien lo aterrador que era su tiro con arco. Si no fuera por el poderoso suministro mágico de Arthur, que superó con fuerza la brecha de rendimiento, probablemente habría tenido que luchar durante mucho tiempo para cortarle la cabeza. Pensándolo bien, el maestro también fue responsable de interceptar a un arquero la última vez. Habiendo caído en manos de un mago humano 2 veces seguidas, parecía que el arquero de la facción negra no era bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Arthur se levantó, y un torrente de poder mágico inundó el cuerpo de Mordred. Las grietas de su armadura sanaron a una velocidad visible. ¿Has confirmado la muerte del berserker de la facción negra? Mordred, con sus heridas curadas, sacudió los brazos. Al recordar lo que acababa de experimentar, no pudo evitar hacer una mueca. Ese tipo se autodestruyó tras transformarse en un monstruo negro. Su poder era considerable. Debería ser un fantasma noble que provoca la destrucción mutua con el enemigo. Arthur levantó una mano para tocar suavemente su barbilla, sus ojos se oscurecieron ligeramente. ¿Autodestrucción, eh? Eso encaja perfectamente con el estilo de acción de la entidad desconocida. Has trabajado duro, Mordred. Ahora, esperamos la ofensiva general de mañana. Mordred miró su nueva armadura plateada, y de repente pensó en algo y giró la cabeza para mirar en dirección a Sigisoara. Maestro, ahora que a la facción negra solo le quedan 3 sirvientes, ¿no deberíamos ser más cautelosos con ese sacerdote en la batalla decisiva de mañana? Al escuchar esta sugerencia, Arthur reflexionó por un momento y luego asintió levemente. Hasta ahora, solo hemos visto a 5 sirvientes de la facción roja. El caster nunca ha aparecido. El lanzador es una clase donde cuanto más complejo es el proceso de preparación, mayor es su efecto.
No puedo evitar sospechar que el sacerdote está preparando una carta de triunfo decisiva. Debido a sus experiencias pasadas, Mordred tampoco tenía buenos sentimientos hacia Magus, y estuvo de acuerdo con una mirada de aprobación. La mayoría de los magos son tipos insidiosos que ocultan sus verdaderas intenciones. Es bueno que el maestro lo sepa. Arthur asintió con una leve sonrisa y luego se giró para mirar las ruinas de la izquierda. Fiore, que había caído en coma debido a la reacción del sirviente, dejó escapar un gemido bajo, sus pestañas temblaron y finalmente se liberó de la oscuridad. ¿Despierta? Como era de esperar de la próxima líder de Igmillenia, su actitud mágica es extraordinaria. Fiore, con la conciencia confusa, no podía oír lo que decía. Instintivamente intentó movilizar su poder mágico, pero su cuerpo estaba vacío y sus circuitos mágicos casi colapsaban. Arthur caminó lentamente hacia ella, mirando a la frágil niña que ni siquiera podía levantarse, su tono era plano. Será mejor que no te muevas. La entidad desconocida no tendrá piedad. Tus circuitos mágicos han sido prácticamente devorados. Al oír esta mala noticia, el primer pensamiento de Fiore no fue en ella misma, sino en su hermano menor, cuya aptitud era muy inferior a la de ella. Cuando miró a su alrededor y vio la figura fría y rígida de Caules no muy lejos, sus pupilas se contrajeron de repente. Arthur siguió su mirada y se encogió de hombros. La velocidad de erosión de la entidad desconocida en él fue mucho mayor que en ti, así que, Fiore se quedó paralizada, con dos llantos claros cayendo en silencio. Murmuró distraídamente. Ganaste, mátame. La ceja de Arthur se levantó ligeramente. Digo, quizás has entendido mal algo. Extendió la mano y pellizcó la barbilla de Fiore, obligándola a levantar su rostro desconsolado, y señaló a Quirón, que todavía se estaba convirtiendo en cenizas. Fue su propio sirviente quien mató a tu hermano. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿Te crees una víctima? Lo siento, todo se debe a la avaricia de tu Sigmillenia. Fuiste tú quien provocó activamente a la entidad desconocida. Las pupilas de Fiore se volvieron a enfocar. ¿Entidad desconocida? Ella levantó la mano temblando, agarrando fuertemente la manga de Arthur, su voz estaba llena de un odio irresoluble. ¿Qué es eso? Por favor, dímelo. Al ver la llama reavivarse en sus ojos, la curva de los labios de Arthur se profundizó unos puntos. Como enemigo, solo puedo sugerirte que investigues tu propio taller de magia. El poder mágico que desde allí se suministra a los sirvientes de la facción negra tiene un gran problema. Después de hablar, Arthur se quitó la mano de Fiore e hizo un gesto a Mordred para que se preparara para irse. Pero no habían dado ni unos pasos cuando el sonido de unas botas de acero sobre el suelo se acercó desde la distancia. El viento aullaba, y Juana, vestida con una cota de malla plateada y sosteniendo una bandera sagrada, descendió del cielo. Su mirada se posó de inmediato en la plaza devastada. La mirada de Ruler se fijó instantáneamente en Arthur y su sirviente, quienes estaban en perfectas condiciones, y preguntó con voz profunda. Equipo Saber de Red Faction, por favor díganme qué pasó aquí. Arthur miró a este gobernante, que parecía estar siempre al margen. Una lucidez cruzó su mente y respondió con indiferencia. Colocamos una trampa aquí para interceptar al asesino de la facción negra, y luego fuimos atacados por el arquero y el berserker de la facción negra. La batalla acaba de terminar. ¿Puedo preguntar, gobernante, hemos violado alguna regla? No, no lo has hecho. Jeanne miró a su alrededor y vio el desorden, con el ceño fuertemente fruncido. Sin embargo, la guerra del Santo Grial debe llevarse a cabo en secreto. Por favor, eviten los combates dentro de las ciudades en el futuro. Con eso, el gobernante, que solo existía para hacer cumplir las reglas, se dio la vuelta y se fue. Los ojos de Arthur se entrecerraron levemente, mirando su figura que se alejaba, sus habilidades de percepción se expandieron con un enfoque sin precedentes. Un momento después, giró la cabeza y le preguntó a Mordred en un tono extremadamente bajo. Desde el final de la batalla hasta ahora, ¿aún puedes sentir el poder mágico proporcionado por el Gran Grial? ¿Eh? ¿El Gran Grial? Mordred quedó atónito, luego rápidamente se concentró para sentir su cuerpo, y su expresión inmediatamente cambió dramáticamente. Se cortó la fuente de magia. Maestro, ¿qué es esto exactamente? Anteriormente, debido a que el poder mágico suministrado por Arthur era demasiado abundante, no se había dado cuenta de que el suministro del Gran Grial se había interrumpido. Incluso cuando su recuperación posterior a la batalla se ralentizó, solo lo atribuyó al poder del noble fantasma del berserker de la facción negra. Ella no lo esperaba porque había perdido el apoyo adicional del Gran Grial. Justo cuando Mordred estaba lleno de dudas, Arthur ya había conectado todas las pistas en su mente, y una verdad aterradora gradualmente se hizo evidente. El clan Igmillenia utilizó formas de vida artificiales como baterías mágicas, y los sirvientes de la facción negra que recibieron este poder mágico estuvieron, sin excepción, sujetos a la erosión. Entonces, suponiendo que una forma de vida artificial se liberó de sus ataduras y entró en el Gran Grial. ¿Esa entidad erosionaría entonces la vasta fuente de poder mágico que se había acumulado durante décadas? Al mismo tiempo, en la parte más profunda del castillo Millenia.
Sobre el pálido y enorme altar, el núcleo del Santo Grial, que almacenaba un poder mágico aterrador, estaba experimentando una aceleración lenta y extraña. Dentro de él, los circuitos mágicos, como engranajes precisos, eran el lugar que gobernaba el propio sistema. En ese momento, el poder mágico de la vena de la Tierra, que se entrecruzaba y fluía sin fin aquí, se estaba revirtiendo violentamente debido a la intrusión de un invitado no invitado. No mucho después, una siniestra y estratificada niebla de sombras se elevó desde el castillo envuelto en la noche, y un grito penetrante brilló y desapareció. La malicia ya había salido a la superficie. 128. Llega el rojo. El negro está por todas partes. El oro fluye. Capítulo 128. Llega el rojo. Caos negro. Fluye el oro. Al amanecer, muy por encima de Trifas, dentro de los lujosos jardines colgantes, la atmósfera era tan pesada como el hielo. El suministro de energía mágica del Gran Grial ha sido cortado. Kotomine Shirou, de pie junto a la reina Semiramis, dejó caer una bomba con calma. Observó a los sirvientes reunidos en la sala del trono y continuó explicando. Esta podría ser una carta de triunfo que los Igmillenia han estado ocultando hasta ahora. Estas palabras hicieron que Aquiles, que estaba tendido en el suelo, se incorporara con una mueca desafiante en su rostro. Oye. Que nos ahoguen la garganta antes de que empiece la pelea no es buena señal. No era ninguna exageración. Para un sirviente, la energía mágica lo era todo. Manifestando, luchando, activando habilidades, desatando noble fantasmas y cada uno requirió un inmenso apoyo de energía mágica. Ahora, habiendo perdido el suministro adicional de energía mágica del Gran Grial, incluso Aquiles, que estaba seguro de que no tenía rival, tuvo que proceder con cautela. Atalante, sentada con las piernas cruzadas bajo un pilar de color blanco puro, sostenía sus brazos, sus ojos agudos como los de un águila, su tono helado. No importa. Mientras estas manos puedan tensar el arco y estas piernas puedan correr, seguro que le dispararé a la arquera de la facción negra en la cabeza. Al escuchar esta declaración llena de espíritu de lucha, los labios de Aquiles se curvaron en una sonrisa. ¡Qué espíritu tan cautivador, hermana mayor! Sin embargo, Archer es mi presa. Atalante entrecerró los ojos, resopló levemente y no ofreció ninguna respuesta. Para ella, la presa pertenecía a quien la arrebataba primero. Kotomine Shirou sacó un tablero espiritual de su pregnant, ofreciendo una sonrisa de disculpa a los dos ansiosos luchadores. Es lamentable decir que anoche, el asesino, el arquero y el berserker de la facción negra fueron eliminados. Ante estas palabras, tanto el inquieto Aquiles como Atalante quedaron atónitos. Incluso Karna, que había estado en forma espiritual para conservar energía mágica, no pudo evitar manifestar su verdadera forma para confirmarlo. Incluyendo al saber anterior, a la facción negra solo le quedan 3 sirvientes. Kotomine Shirou bajó la mirada y lo corrigió pacientemente. Espartaco no ha sido eliminado. Más bien, ha rescindido su contrato con nuestro bando. Debemos estar preparados para su posible deserción. Hizo una pausa, con la mirada fija en el tablero espiritual, donde se encontraba la señal de su sable, no lejos del castillo Millenia. Además, el equipo Saber, tras desviarse del plan de operación conjunta, tiene un objetivo poco claro. Según las investigaciones de la Torre del Reloj, es muy probable que quieran monopolizar el Santo Grial. Al oír esto, Aquiles juntó las manos y un destello de fanatismo entusiasta brilló en sus ojos. ¿El peor resultado es enfrentarme a 5 sirvientes a la vez? Bueno, eso apenas me calienta. Los otros sirvientes no eran tan arrogantes como él. Karna incluso consideró regresar a la forma espiritual para reducir el consumo de energía mágica. La mirada de Kotomine Shirou recorrió a cada sirviente presente, con una familiar sensación de ecuanimidad en su joven rostro. Entonces, asesino, comienza. La reina Semiramis, que fingía dormir con la mejilla apoyada en la mano, finalmente se movió. Levantó ligeramente la punta de un dedo y dio una orden con pereza. Como es una orden de mi maestro, organizaré la formación de batalla para los soldados de infantería. Mientras sus dedos chasqueaban, un crisol de energía mágica de más de 3 metros de diámetro apareció de repente, suspendido en el aire. Luego salió disparado rápidamente de la sala del trono y los fragmentos de hueso amarillentos en el interior explotaron como lluvia y se esparcieron por la tierra. En 2 segundos, los fragmentos de huesos caídos crecieron misteriosamente y se convirtieron en guerreros diente de dragón que blandían espadas y escudos de color blanco pálido, cuyos cráneos parecidos a los de un lagarto eran terriblemente aterradores. Atalante, cuya vista era excepcional, entrecerró los ojos. ¿Familiares? Parecen que se desmoronarían fácilmente. Las cejas de Semiramis se arquearon y agitó la mano con desdén. Son solo carne de cañón para consumir a las fuerzas enemigas. Hay suficientes para aniquilar a sus homúnculos y golems. Diciendo esto, levantó la cabeza y declaró desde arriba. Muy bien, todos, muestren su salvaje valentía tanto como puedan ante mí. El habitualmente silencioso Karna fue el primero en responder, con su lanza divina en la mano y su brillante capa sobre el hombro esparciendo motas de fuego. Lancer, Vlad III, déjamelo a mí.
Aquiles se burló de la arrogancia de la reina, silbó, llamó a sus 3 carros y saltó a bordo. Ya que Archer ha sido eliminado, podría ser que ponga esta tierra extranjera patas arriba. Esperar. De repente, Atalante llamó a los 2 que se preparaban para partir, su expresión era grave mientras miraba fijamente al castillo Millenia, una pequeña mota negra en la distancia. Allí aparecían continuamente sombras tan negras como la tinta, transformándose en sirvientes cuyos rostros no se podían distinguir. Manejaban varias armas que emitían fluctuaciones de energía mágica feroces y violentas. ¡Qué broma! ¿Son todos y sirvientes? Este número. Y. Castillo milenario, límite de la meseta. Arthur y Mordred dejaron de observar los jardines colgantes y simultáneamente miraron a los sirvientes de las sombras, quienes lideraban un ejército de golems y estaban listos. Como falsificaciones formadas a partir de los restos de los orígenes espirituales combinados con energía mágica y resentimiento, eran productos inferiores, ni siquiera dignos de ser llamados espíritus heroicos. Mordred, irritada, pateó una piedra suelta que estaba a sus pies y maldijo en voz baja. Aunque solo sean productos defectuosos, esta cifra es ridícula. Ella miró a su maestro con tono grave. Maestro, ¿pueden desatar fantasmas nobles? Bien, y Arthur se inclinó, recogió a Foe, que rodaba perezosamente por el suelo sin una pizca de tensión, y lo colocó de nuevo sobre su hombro. Nunca he luchado contra sirvientes de las sombras antes. Mis compañeros siempre se ocuparon de ellos. Al oír esto, Mordred agarró su espada real y arcos de electricidad carmesí surgieron alrededor de su cuerpo. Perfecto entonces. Déjame probar su fuerza. Maestro, ¿puedo usar mi noble fantasma? Arthur giró la cabeza para mirarla, lleno de espíritu de lucha, con un destello de pensamiento en sus ojos, luego negó suavemente con la cabeza. No, ya que las cartas del enemigo están sobre la mesa, ya no hay necesidad de que me esconda más. Mordred se sobresaltó, sin entender su significado. Al momento siguiente, vio motas doradas volando desde la palma de Arthur, y una deslumbrante espada sagrada se materializó de la nada. Aunque su apariencia era diferente, su resplandor era tan familiar que se perdió momentáneamente en sus pensamientos. Arthur sonrió levemente. Lo siento, Mordred, te lo he estado ocultando. Responderé a tus preguntas después de la batalla. Antes de terminar de hablar, ya había pasado junto al aturdido Mordred. Llamas carmesí se arremolinaban alrededor de su cuerpo, formando una pesada armadura que resonaba, y su capa índigo ondeaba al viento. Arturo levantó la espada sagrada sobre su cabeza, y partículas de luz dorada se reunieron frenéticamente desde las montañas, ríos y vegetación, condensándose en un torrente creciente que se disparó directamente hacia el cielo. Excalibur Soteria. El brillo estalló, un diluvio dorado rugió en la espada sagrada, destrozando cada centímetro de tierra frente al castillo Millenia. El poder imparable envolvió instantáneamente al ejército de los sirvientes de las sombras, y su poder residual, intacto, se estrelló contra el castillo, desatando un rugido estremecedor. En el origen del torrente dorado, la aturdida Mordred, superponiendo la elegante figura de sus recuerdos con la persona que tenía delante, murmuró con voz perdida. Y padre, 129. ¿Cambiar de bando en el último minuto? Te ayudo. Capítulo 129. ¿Cambiar de bando en el último minuto? Te ayudo. El resplandor del torrente dorado atravesó el cielo, dejando una persistente marca de quemadura. Arthur, después de controlar su magia, bajó su espada sagrada, su punta tocó suavemente la tierra quemada con un suave chisporroteo. Ante él se extendía un abismo completamente negro, profundo y que conducía directamente a la fortaleza, con un calor ascendente que hacía brillar el aire. A ambos lados del abismo, la legión de Golem había sido pulverizada, y los sirvientes de las sombras restantes gemían, sus cuerpos disipándose en una niebla mágica. Al final de ese abismo carbonizado, 3 sirvientes de las sombras de la facción negra lucharon por apartar la tierra hirviendo y se pusieron de pie. Sus cuerpos, que deberían haber estado destrozados, ahora rezumaban un líquido viscoso y oscuro desde adentro, retorciéndose para reparar todas sus heridas. Mordred, de pie detrás de Arthur, tenía una mirada increíblemente compleja en sus ojos. Las palabras con las que quería cuestionar a su maestro estaban atrapadas en su garganta, convirtiéndose finalmente en asombro ante los enemigos. TCH, ¿son monstruos estos tipos? ¿Recibieron ese golpe de frente, y aún pueden moverse? Al escuchar el tono irritable habitual de su sirviente, la sonrisa de Arthur no se desvaneció mientras explicaba. Es un rasgo común de las entidades desconocidas. Siempre que no sean completamente aniquiladas, incluso las heridas más graves pueden regenerarse a gran velocidad. Mordred chasqueó la lengua. ¿Regeneración a supervelocidad para todos? ¿Cómo es que eso no es trampa? Antes de que sus palabras terminaran, el relincho de un caballo de guerra desgarró el aire. Aquiles tiró bruscamente de las riendas, haciendo que su carro imperecedero se detuviera en el aire. Oye. Eres antisocial, HMM. Bajó la mirada, con la intención de decir algo, pero la alegre sonrisa en su rostro se congeló instantáneamente. Parpadeó sin comprender, con la mirada fija en la espada sagrada en la mano de Arturo. Sable era una cosa, pero ¿por qué este maestro tenía una espada sagrada en su mano?
¿De dónde salió? Arthur miró de reojo al cansado Aquiles por la batalla, luego transmitió una orden de combate a Mordred a través de un sello de comando. Contando al Espartaco capturado, hay un total de 4 sirvientes enemigos. Coopera con los demás para detenerlos. Y si alguno de nuestros sirvientes deserta, no lo dudes. Libera tu noble fantasma directamente. La expresión de Mordred se puso rígida y se frotó la nariz incómodamente, respondiendo con un sonido apagado. Entendido, maestro, usted, tenga cuidado. Arthur asintió levemente y, con una ráfaga de presión de viento en sus pies, se transformó en una imagen residual carmesí, corriendo hacia la fortaleza distante. En el acto, Mordred retiró la mirada, se echó al hombro su espada real, bloqueando sutilmente al no invitado Aquiles, y gritó provocativamente. Oye, Rider, ¿qué tal si me llevas? Aquiles se cruzó de brazos, sus cejas se llenaron de impotencia. Recogió su lanza meteoro, sus habituales ojos hambrientos de batalla ahora solo mostraban disgusto por la situación actual. ¿Saber qué es exactamente lo que pretende hacer tu maestro? Ja. Esa es una pregunta totalmente redundante. Mordred levantó su espada real, crepitando con un rayo carmesí, hacia el carro, sonriendo con una sonrisa extravagante y audaz. ¿Redundante, Eri? Aquiles sacudió la cabeza con un suspiro y sus ojos de repente se volvieron fríos. Por decreto del sello de comando. Prioriza tu aniquilación. En el momento en que sus palabras cayeron, 3 carros emitieron simultáneamente rugidos ensordecedores. Los carros eternos otorgados divinamente pisotearon la tierra. Solo su rápida carga y la presión del viento que agitaban fueron suficientes para destrozarlo todo. Mordred, directamente en su camino, no mostró miedo. Un rayo carmesí bailó salvajemente en su espada real mientras dejaba escapar un rugido que sacudió el cielo. Entonces ven y pruébalo. Clarent Blood Arthur. Un torrente de magia de color rojo oscuro, como un río desbordado, se estrelló ferozmente contra el carro eterno parecido a una picadora de carne. Auge. En el punto de colisión de las dos fuerzas, ondas de choque, mezcladas con rayos carmesí, explotaron en anillos sucesivos. La tierra ya devastada y carbonizada quedó completamente destrozada, con explosiones y polvo entremezclándose y elevándose, oscureciendo la mitad del cielo. Y, dentro de los jardines colgantes, Semiramis agitó su mano para ajustar la vista de su magia de clarividencia, sus delgados ojos mostraban una burla no disimulada. Incluso los grandes héroes de la mitología griega no pueden escapar de los grilletes de los sellos de mando. Maestro, ¿qué se siente al dar órdenes a otros a voluntad? Kotomina Shirou rió suavemente, sacudiendo la cabeza. No busco poder, y además, subestimas demasiado a Rider. Se subió la manga. Su brazo estaba cubierto con las marcas del sello de comando carmesí, pero al que representaba a Rider solo le quedaba un trazo. Utilicé 2 sellos de comando para hacer que Rider renunciara por completo a la resistencia. Fue demasiado ineficiente. Semiramis curvó sus labios casualmente, golpeando ligeramente con su dedo para cambiar la vista a la caótica batalla cerca de la fortaleza. El completamente vampirizado Shadowblood III suprimió a Karna sin ayuda de nadie. El hijo del dios del sol, privado del suministro extra de magia del Gran Grial, se encontró con limitaciones incluso para manejar su lanza y desatar llamas. El Astolfo sombrío, montado en un hipogrifo, se elevó por el cielo, lanzando sin expresión alguna noble fantasma tras noble fantasma, interrumpiendo continuamente la batalla. El hinchado y distorsionado Espartaco Sombra, acribillado a flechas y con los músculos abultados como si le hubieran inyectado agua, parecía grotescamente cómico y a la vez inquietante. Atalanta acababa de esquivar su torpe golpe cuando 3 flechas le atravesaron la cabeza, sin tener ningún efecto, pero en cambio provocaron una magia más creciente debajo de su piel. Más atrás en el campo de batalla, el Avicebrón Sombra, protegido por innumerables golems, cantaba en voz baja. Nacido de la tierra, traga el viento, llénalo de agua, maneja el fuego, destierra la enfermedad. Los 5 elementos se conectan, otorgan vida y armas a los terrones de la tierra, conducen a la gente que sufre al paraíso del nacimiento. Golem Keter Malhut. El embrión mágico, que había devorado a 2 de los maestros de la facción negra, de repente pulsó, levantándose del suelo en la forma de una figura humana suprema. La sombra Avicebrón, que llevaba una máscara que le cubría todo el rostro, todavía no estaba satisfecho. Extendió sus brazos, como un mártir, y se fusionó con su creación suprema. En un instante, rocas, árboles, tierra y los innumerables materiales acumulados durante los Igmillenia construyeron un golem colosal, como una ciudad antigua, que llegaba hasta el cielo. Eso es, y el rostro de Semiramis se oscureció. Como un sirviente igualmente hábil en magia, podía sentir la naturaleza problemática de ese golem. Ella entrecerró los ojos, instando a Kotomina Shirou a estar a su lado. Maestro, no podemos permitirles completar ese noble fantasma. Kotomina Shirou también notó la amenaza del golem, pero antes de eso, levantó la mano y señaló una esquina de la pantalla. Arthur, envuelto en una tormenta, avanzaba por el suelo con un impulso tan brutal como el de un ariete de asedio, pulverizando todo a su paso. Asesino, prioriza detenerlo. Las delicadas cejas de Semiramis se fruncieron levemente, pero aún así obedeció la orden de su maestro.
Los circuitos mágicos defensivos de los jardines colgantes se activaron en consecuencia. Conjuntos complejos y precisos se desplegaron y convergieron frente a la fortaleza. En un instante, rayos de luz abrasadores, imbuidos de malicia y destrucción, llovieron desde el cielo, explotando con un rugido. Utilizar un bombardeo capaz de rivalizar con un mago de la era de los dioses contra un mago moderno, en su opinión, no era diferente a utilizar un hacha de buey para matar un pollo. Los labios de Semiramis se curvaron en una sonrisa orgullosa, victoria asegurada. ¿Todos tenéis tanta prisa por morir? Oms. La repentina voz que resonó en la sala del trono sobresaltó tanto al maestro como al sirviente, quienes creían estar a salvo detrás de escena. Un halcón de acero de color negro intenso, con ojos color rubí, batió sus alas desde la cúpula, fijando su mirada en Semiramis, y habló con una voz humana fría y sin emociones. Tenía la intención de terminar primero mi tarea principal y luego ocuparme de ustedes dos traidores. Parece que tendré que ajustar el orden ahora. 130. Estrella galopante. Llama Brahma. Capítulo 130. Estrella galopante. Llama Brahma. En el profundo cráter de ruinas, lleno de humo espeso y polvo, Arthur, bañado por un brillante escudo de luz dorada, levantó la cabeza con indiferencia. Pronunció las mismas palabras que el halcón de acero, y la magia carmesí surgió de su cuerpo como una marea, sus ojos tan fríos como el hielo. Luego, inclinó la cabeza, mirando al colosal golem que todavía acumulaba magia frenéticamente y se expandía constantemente en la puerta principal de la fortaleza, con una sonrisa juguetona en sus labios. Una buena fuente de magia, déjame prestarla. Antes de que terminara de hablar, un punto de luz negra ya se había impreso en el pecho del golem, y la fuerza con la que devoraba la tierra y la piedra se disparó de repente. El campo de fuerza descontrolado se transformó en unas fauces codiciosas, desgarrando y devorando furiosamente a innumerables golems y sirvientes de las sombras que no pudieron esquivar a tiempo. Finalmente, los comprimió y aplastó junto con los muros rotos y los escombros circundantes, formando una bola colosal de tierra y piedra, como una montaña. Arthur levantó el brazo y la bola de supergravedad, irradiando un aura de destrucción, vibró por todas partes, su borde afilado apuntando directamente a los jardines colgantes en el cielo. El meteorito abrasador se disparó hacia el cielo, y el boom sónico que atravesó la atmósfera fue como un martillo pesado y continuo, golpeando los corazones de todos, haciendo temblar el espacio. Estrella celestial del Señor Supremo Inverso. Una premonición extrema de muerte se apoderó del corazón de Kotomine Shirou, sin dejarle tiempo para reflexionar sobre por qué el oponente podía desatar semejante poder destructor del mundo. El sacerdote, habitualmente sereno, perdió la compostura por primera vez. Apretó el brazo y rugió con todas sus fuerzas. En nombre de 2 hechizos de comando, Karna, ven a interceptar. Libera tu noble fantasma. El cristal mágico llevaba el decreto del contrato, cruzando el espacio e instantáneamente imprimiéndose en la mente del hijo del dios Sol. Karna, que estaba enfrascado en una batalla con Vlad III, estalló en una luz deslumbrante que destelló instantáneamente directamente debajo de los jardines colgantes. Su magia interna se repuso al instante hasta su punto máximo, y llamas furiosas formaron un vórtice devorador a su alrededor. Su lanza divina liberó un calor nuclear capaz de derretir el acero, abrasando todo a su alrededor, convirtiéndolo en formas carbonizadas y retorcidas. Brahmastra Kundala. Karna arrojó audazmente su lanza divina, su luz tan brillante como el día, una luz pura de destrucción, perforando ferozmente la tierra y la estrella de piedra que estaba retrocediendo hacia el cielo. En el momento en que ambos chocaron, la atmósfera dejó escapar un gemido de estrés insoportable y el espacio vibró violentamente, como si fuera a romperse en el siguiente segundo. Los jardines colgantes, los más cercanos al núcleo de la explosión, soportaron oleadas de ondas de choque increíblemente violentas. Los hermosos jardines se hicieron añicos poco a poco, y su robusta cubierta exterior también se desintegró pieza por pieza. Semiramis, cuyo noble fantasma estaba inextricablemente ligado a ella, apretó los dientes con ira. Estos jardines colgantes eran su mayor orgullo en esta vida, pero estaban siendo brutalmente destruidos por 2 locos. Maestro, ese hombre es demasiado peligroso. Al escuchar esto, Kotomine Shirou miró el último hechizo de comando que quedaba en su brazo, perteneciente a Karna y a Chilles respectivamente, y un brillo feroz y decidido brilló en sus ojos. En nombre del hechizo de mando, Karna / Aquiles, mata a Arthur Pendragon a toda costa. Las palabras en ese momento se transformaron en grilletes y poder absolutos, instando remotamente a los grandes héroes de diferentes mitologías, provocando que surgiera un irresistible intento de matar. En la desolada meseta, Aquiles, que tenía la intención de seguir luchando contra Mordred y retrasar la fecha límite del hechizo de mando, chasqueó la lengua en señal de insatisfacción y gritó un recordatorio. Oye, Saber. Recibí una orden de muerte para matar a tu maestro. Date prisa y encuentra la manera de detenerme. ¿Qué dijiste? Llamas de ira incontrolable se encendieron en los ojos de Mordred. Furiosa, alzó su espada real, y un rayo carmesí rugió salvajemente en la hoja. Bastardo, quédate aquí obedientemente.
Aquiles, sin embargo, tiró involuntariamente de las riendas, ignorando la oleada de corriente roja que se dirigía hacia él. Giró su carro y se alejó a toda velocidad por los aires. Mordred miró al enemigo, que se había alejado instantáneamente, y gritó exasperado a través de su vínculo mental. Maestro, ese Ride vuela hacia donde se encuentra. Usa rápidamente un hechizo de comando para trasladarme allí. No puedo desperdiciar hechizos de mando aquí. Frente a la fortaleza, la figura de Arthur se lanzó por el aire como un fantasma, la luz de su afilada espada apuntó directamente al cuello de Karna, pero este último la paró con su lanza divina, bloqueándola apenas. Su primer golpe falló, pero su ofensiva se hizo aún más fuerte. Su juego de pies no se detuvo ni por un momento. Varias imágenes residuales aparecieron simultáneamente, haciendo retroceder a su poderoso enemigo con deslumbrantes cortes elementales. Puedo con ello. Continúa hasta lo más profundo de la fortaleza para asegurarte de que nadie toque el santo grial antes de tiempo. Pero y sin peros. Arthur cortó decisivamente la comunicación, dedicando toda su atención a la batalla en cuestión. El Hijo del Sol, habiendo retomado su postura, tenía una mirada conflictiva entre sus cejas, pero su tono permaneció indiferente. Tú y yo somos parte de la facción roja, y ahora estamos chocando espadas, lo cual no es lo que deseaba. Arthur apuntó con su espada al oponente. Pareces una persona razonable. Si te dijera que el sacerdote es el que tiene el problema, ¿me creerías? Karna frunció el ceño levemente, apretó con más fuerza la lanza divina envuelta en llamas y sacudió la cabeza con calma. Yo simplemente obedezco el contrato y protejo a mi amo. Al escuchar esta respuesta, Arthur comprendió y no desperdició más palabras. Al mismo tiempo, el majestuoso relincho de un caballo divino llegó desde el horizonte. El carro inmortal, acompañado de truenos y viento, llegó con un aura imponente. Pero el héroe que lo montaba estaba lleno de desgana y no se molestaba en ocultar su irritación y frustración por ser controlado. Nos volvemos a encontrar, maestro de saber, ¿no, Arthur Pendragon? Aquiles saltó ágilmente del carro, con su lanza meteórica sobre su hombro, formando un ataque de pinza perfecto con Karna, uno a la izquierda y otro a la derecha. Ya que te atreves a hacer alarde de esa espada en todas partes, no te atrevas a morir en solo unos pocos movimientos. Arthur levantó una ceja, haciendo girar su espada casualmente y bromeó. Como oponentes a punto de participar en un combate a muerte, ¿les importaría decir sus verdaderos nombres? Aquiles sonrió con indiferencia. ¿Intentar descubrir la debilidad del enemigo antes de la batalla? ¿Qué idiota preguntaría eso tan abiertamente? Karna. La expresión del Hijo del Sol permaneció inalterada, pero declaró con franqueza su verdadero nombre, con una pizca de alivio en sus ojos. Aquiles miró de reojo a su compañero poco cooperativo, sintiendo la urgencia cada vez mayor del hechizo de mando, y simplemente declaró en voz alta. Me llamo Aquiles. El hijo del semidios que cabalga por el campo de batalla como un meteoro. Ven. Comencemos la matanza. Los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa vibrante, ausente desde hacía tiempo. Asintió levemente a los dos sirvientes de mayor rango que lo rodeaban. Por respeto a los dos hijos de Dios, yo también daré todo de mí, así que, límite de overclock desbloqueado. Una magia carmesí, parecida a la sangre, surgió instantáneamente del cuerpo de Arthur, cubriéndolo con un sudario feroz y ardiente en un instante. La violenta presión del viento energético se desató, causando que innumerables grietas similares a telarañas se abrieran en el suelo bajo sus pies. Empecemos. Su voz se convirtió en el toque de corneta para la batalla. Aquiles se lanzó hacia adelante como un rayo y su lanza meteórica silbó en el aire mientras la blandía. Karna lo siguió de cerca, cada paso dejaba huellas de lava en el suelo, su lanza divina ardiendo en llamas, quemando el aire circundante en un desastre distorsionado. Arthur enfrentó el atronador ataque combinado de los dos poderosos enemigos, sin retroceder sino avanzando. De repente giró y su espada sagrada atravesó la atmósfera, transformándose en una pálida luna de arco plateado que se estrelló contra la lanza de meteorito de Aquiles. Sonido metálico. En medio del rugido estremecedor, la fuerza del impacto hizo volar grandes trozos de tierra y piedras por todos lados. Karna aprovechó esta fugaz oportunidad y lanzó su lanza divina, envuelta en llamas que podían incinerar todo, directamente hacia la espalda de Arturo. En un instante, Arthur hundió repentinamente su cuerpo, las llamas que rodeaban la punta de la lanza rozaron su cabello y el calor abrasador casi encendió su piel. En realidad giró su cuerpo hacia el borde de la punta de la lanza, presionando hacia adelante y con un ángulo extremadamente astuto, cortó ferozmente la muñeca derecha de Karna con su espada sagrada. Mientras la sangre brotaba, la lanza meteórica de Aquiles ya había golpeado como una serpiente venenosa, destrozando instantáneamente la pesada armadura plateada pálida en el hombro de Arturo, provocando un deslumbrante chorro de sangre. Arthur soportó el dolor insoportable, suficiente para atravesar el acero templado, ignorando sus heridas. De repente, se impulsó con los pies, retrocediendo violentamente, y con la espalda completamente vuelta, empujó su espada hacia atrás con un agarre inverso. Aquiles, confiado en su inmortalidad, no esquivó nada, sus ojos estaban llenos de la fría crueldad de un guerrero experimentado.
Giró el eje de su lanza, apuntando también al corazón de Arthur, con la intención de intercambiar heridas por una muerte. Al momento siguiente, la espada sagrada rodeada de rayos atravesó su pecho sin ninguna obstrucción. El dolor y la incredulidad se apoderaron simultáneamente del gran héroe. Contempló con asombro la espada que le atravesaba el pecho, y la sangre brotaba a borbotones de la horrible herida. Imposible, mi inmortalidad, ni siquiera una espada sagrada debería. Arturo, alcanzado 2 veces por la lanza, parecía no sentir dolor. Giró la empuñadura de la espada con una mano, revolviéndola violentamente contra el oponente. Al mismo tiempo, giró y lanzó una patada con fuerza, acompañada de un boom sónico, golpeando ferozmente el pecho de Aquiles, enviándolo a volar como un trapo roto. Arthur ni siquiera tuvo tiempo de comprobar los resultados antes de agarrar la siguiente lanza divina ardiente de Karna con su mano desnuda, dejando que su palma se quemara hasta convertirse en un desastre sangriento, y dejó escapar una mueca de desprecio. Gran héroe, tu fuerza es mucho más débil que antes. Los ojos plateados de Arthur estaban fijos en Karna, su voz llena de determinación intrépida. ¿Será porque la magia del hechizo de comando es insuficiente, o? Al ver a un camarada gravemente herido sin razón alguna, ¿vacilaste? No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.